Si hiciéramos lo que hacemos siempre, que es preguntarnos de qué trata una película y describir su historia, diríamos que Tillsammans, Juntos, la película de Lukas Moodysson del año 2000, trata de una comunidad de jóvenes que viven juntos en una casa en Suecia en 1975 y los problemas vinculares derivados de esa convivencia, la tensión entre los ideales y las limitaciones de la sensibilidad, la tensión entre lo grupal y el individuo, etc. El punto es que la película no es solo una historia. La obra de arte es un cuerpo que no solo dice cosas con sus temas, sino que hace cosas con sus formas. Entonces, lo que propongo preguntarnos es, ¿qué hace el cuerpo de esta película? ¿Qué hace el cuerpo de esta película? Para seguir en la línea de mi análisis de la miniserie Adolescencia, pueden escuchar 2 episodios atrás, y en verdad para seguir con un método de análisis con el que vengo trabajando hace tiempo, lo que hice y lo que hago es tirar del hilo de lo que me llama la atención. ¿Qué procedimientos o dispositivos formales me llamaron la atención? En este caso me llamaron la atención 2 cosas principalmente, un movimiento de la cámara y un recurso de montaje. El movimiento de la cámara es el zoom in, el zoom hacia el primer plano, veloz, que vemos durante toda la película mucho, y en segunda medida el recurso de montaje, que es el fundido encadenado que une escenas. Y me voy a meter con cada uno. Eso. ¿Por qué estos dispositivos?, me pregunté. Y por hacerme esa pregunta, bueno, aparecieron algunas ideas que quiero compartir. De nuevo, una breve sinopsis o algo que pueda organizar para entender. Si no viste la película, te invito a verla. Tillsammans en sueco, que significa juntos, está traducida como Together, juntos. Año 2000, el director es Lukas Moodysson, es su segundo largometraje. Es una película que me encanta, que el año pasado, 2024, la trabajamos en un taller de cine y antagonismo, un taller donde veíamos películas y nos enfocábamos en el tema del antagonismo, porque esta peli tiene mucho de eso, personajes en guerra entre sí, digamos, y es interesante ver cómo lo trabajan el tema del antagonismo. Cuestión que la vi varias veces la película, y una forma de ordenar el entender lo que pasa es decir que, bueno, la película empieza con un hecho violento, la película tiene mucha violencia, a la vez es una película muy tierna y graciosa y suave, en algún punto ligera, pero también es pesada, tiene una manera particular de combinar ligereza y peso. La película empieza con una situación de violencia doméstica. Rolf le golpea a su esposa Elizabeth y ella se va de la casa con sus 2 hijos, Stefan y Eva, 2 hijos pequeños. Él es más chiquito y ella es un poco más casi adolescente, entrando en la adolescencia. Y después de ser golpeada ella por su marido, se va con los niños a la casa de su hermano, que vive en una comunidad de amigos, una especie de casa comuna. Y la llegada de ellos, podemos pensar que es lo que entra a desestabilizar un orden que había en esa especie de tribu, una especie de tribu socialista que se llaman a sí mismos Tillsammans, que significa juntos. De hecho, tienen una camioneta que dice Tillsammans bien grande, pintado con aerosol. Y cuando atienden el teléfono dicen Tillsammans. Bueno, la película se llama Tillsammans, Juntos. La película se llama Juntos, pero el póster, al menos uno de los pósters, el póster en inglés, muestra un solo personaje. Es el marido golpeador, Rolf, con una remera amarilla que dice Made in Sweden, hecho en Suecia, y está gritando. Ya ahí hay algo interesante para ver del cuerpo, de un problema estético que dice que hace cosas. ¿Por qué? Si la película se llama Juntos, el póster muestra a un solo individuo. Eso ya hay algo curioso ahí de la tensión, que para mí es la tensión principal en la que me voy a meter. La tensión principal de la película y tal vez el tema principal de la película en el que me voy a meter. Y bueno, esa es la pregunta, ¿por qué si la película se llama Juntos, el póster muestra un solo individuo? Es lo que me lleva a uno de estos 2 dispositivos o recursos estilísticos de los que mencioné antes, que en verdad es el que más me llama la atención, es el más evidente, que es el zoom.
mucho zoom in, zoom hacia adelante, y en general veloz. Bueno, veamos por qué, preguntémonos por qué. Pero antes déjenme hacer esta pregunta. ¿Por qué la película elige el año 1975 para ubicar su ficción? Si la película es del 2000, ¿por qué no eligió contar una historia del 2000? En el 2000, como ahora, sigue habiendo personas que viven... Había y habrá, supongo, personas que viven en comunidad o en grupo juntas en una casa, y sigue habiendo problemas de convivencia, y sigue habiendo problemas vinculares derivados del hecho de vivir juntos, y sigue habiendo problemas relacionados con las ideologías y los idealismos. Pero bueno, estos personajes socialistas, o que se piensan socialistas, la mayoría por lo menos, son muy idealistas y tal vez lo sean de un modo que hoy, o tal vez en el 2000 ya también, nos parece viejo o ingenuo si se quiere. La película tiene algo satírico, en algunas reseñas la presentan como una sátira. Para mí no es una sátira, la sátira es mucho más... Para etiquetar algo de sátira me parece que tiene que ser mucho más explícito el recurso, casi violento. La sátira es medio violenta con su tema. Se pone muy por encima del... Acá hay algo satírico, burlón, en el modo de acercarse a los personajes, sobre todo a su idealismo, no a su humanidad en general, sino a su idealismo. Pero por suerte la película no se instala ahí, en la burla o la parodia. La película no es para nada una mera burla. Si bien es una comedia, a la vez es muy seria y hasta diría sobria. Sobria en su modo de tratar a los personajes con complejidad, sin embriagarse con simplificaciones y estereotipos. Sobria por la compasión, por el no sentimentalismo. Es decir, la película apuesta por la ambivalencia, por la complejidad, por la ambigüedad. Aunque juega en algunos momentos con ciertos estereotipos y cierta caricaturización, por ejemplo, el personaje de Eric, que es el chico, uno de los más jóvenes que viven en esa casa, que es el que está queriendo hablar todo el tiempo de política y él es un poco más caricatura tal vez, pero ni siquiera del todo. Bueno, la película tiene un modo curioso de ser, un modo de no instalarse en la comedia satírica por un lado ni en el melodrama por el otro. Pero sí, hay algo del idealismo de esos años que suena, que tal vez no podría haberse puesto en escena si la película hubiese sido del 2000. Hay algo de ese idealismo que suena inocente o ingenuo o viejo. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿es por eso que la película está situada en el 75? Puede ser, pero también a mí me gusta esta idea. También puede ser que sea una excusa, que en 1975 sea una excusa para usar el zoom. Porque el zoom como un efecto de cámara estaba muy de moda en esos años. Y la película pareciera hacer una suerte de cita estilística a las películas de esa época. ¿Vieron? Por ahí les suena así. ¿Vieron las películas de Tarantino? Que yo no soy muy fan. Tarantino es un claro ejemplo de cine cinéfilo que usa y hasta fetichiza cierta idea del gusto por el cine y el uso de las tipografías que se usaron en otra época, incluso rescatar actores de otra época, músicas de otra época. En Tarantino es muy obvio. La cosa de la cita estilística. Bueno, el zoom existe de mucho antes de los 70 igual. Acá encontré un artículo que se llama Drama at the Touch of a Lever, de Nick Hall, que cuenta que la palabra zoom se inventó antes de que se inventara el zoom como un objetivo, como el objetivo zoom, el lente para las cámaras. Dice, antes de que se inventara el objetivo zoom, se inventó el zooming y no tenía nada que ver con la cinematografía. Y lo relaciona con algo que empezaron a hacer en el ejército los aviadores, de agarrar los aviones y ascender rápidamente tras un vuelo nivelado. También dice que la palabra se había usado para hablar del zumbido o un murmullo, un ruido continuo, y también algo relacionado con las abejas, el vuelo de las abejas y ciertas notas graves de instrumentos de cuerda de una orquesta. Pero después de la guerra se empezó a asociar el término mucho con esta pirueta
aceleración y apuntar el avión hacia el cielo y alejarse rápido del suelo de los aviones. Y bueno, tal vez de ahí la toma la fotografía, porque el zoom tiene esta capacidad de ir rápido de un lugar a otro. Bueno, eso, el zoom en cinematografía existe desde mucho más temprano, no sé si principio del siglo XX, algo así, pero entiendo que en esa época era más difícil de usar porque las cámaras eran más pesadas y grandes. Y en los 50-60, después de la Segunda Guerra Mundial, hay muchas tecnologías del cine que están relacionadas con la guerra. Es curioso eso. Los cronistas de guerra necesitaban equipos más ligeros. Es muy simplificada la historia y se desarrollaron equipos más livianos para la guerra. Y después de la guerra, en los 50, se empezaron a usar esas cámaras para hacer cine. Y bueno, al salir los cineastas de los estudios a la calle, 50, 60, a filmar en la calle, el zoom facilitaba mucho poder cambiar la distancia focal en la calle sin tener que cambiar el lente, que es todo un trámite. La distancia focal, ¿cómo lo explico? Simple, si no sabes qué es. Cuando estás parado en un lugar con una cámara, si ves muy abierto y mucho en la imagen, eso es una distancia focal angular. Y si ves muy poco es porque el lente está haciendo un efecto de acercamiento de la imagen y eso es una distancia focal más corta, creo que se dice. O sea, que ves menos en la imagen pero más cerca. Sin acercarte ni alejarte, eso es el cambio de la distancia focal. Y al salir a la calle a filmar, era más económico y más veloz y más simple poder mover la distancia focal, acercarte y alejarte sin tener que cambiar el lente, que más en las cámaras, bueno, acá me tocan cosas técnicas que me cuesta explicar, pero si te estás filmando con una cámara de cine y vas a cambiar el lente, tenés que cubrirla, porque se puede velar la película. Bueno, cosas que hicieron que el zoom se empezara a usar en estas cámaras ligeras, porque facilitaban mucho. Entonces el zoom cinematográfico explotó. En los 70 explotó porque la técnica lo hizo accesible. Después había como algo de la celebración del artificio cultural que se empezó a celebrar. La industria lo prefería por rápido y barato. Y estéticamente también marcó una ruptura con cierto clasicismo, porque el zoom, sobre todo cuando es más veloz, evidencia, subraya la mirada de la cámara, evidencia el artificio, el dispositivo. Que el clasicismo, el cine clásico, tiende a ocultar los procedimientos técnicos y el cine moderno tiende más a mostrarlos, generalizando mucho. En la edad de oro de los films de Kung Fu de Hong Kong, el zoom estalló. Y ahí es donde el efecto se hizo más popular, entiendo, por lo que estuve investigando. Después encontré un artículo interesante, que me pareció interesante, que habla sobre el concepto de zoom cósmico. Me metí en algo técnico, ahora vuelvo a la peli, pero me pareció interesante estudiar el zoom porque me parece interesante la pregunta de qué puede decirnos un dispositivo técnico sobre una época también. Entonces sacó una película del 2000 que habla del 75, o sea, 25 años antes, y para hacerlo usa un dispositivo que se usaba en esa época mucho, que es el zoom veloz hacia adelante. Bueno, podemos hacer doble clic ahí e interesarnos por esa elección estética, esa decisión, que no es cualquier cosa, y preguntarnos qué puede decirnos el zoom sobre esa época. Y bueno, a lo que voy, ahora voy a llegar a eso, tiene que ver con algo en relación a esta tensión individuo-colectivo que la película pone sobre la mesa como su tema o eje. Y para llegar ahí paso por este artículo de Jennifer Barker, supongo que se pronuncia, donde habla del zoom cósmico. Zoom cósmico no es un concepto que inventó ella, lo inventó otro que no me acuerdo el nombre. Zoom cósmico son esos efectos que parecen de zoom, que no es un zoom propiamente dicho, que hacen algunas películas que están en una situación en una casa y de repente hacen prrrrum y se van para atrás y ves el universo entero. Muy velozmente cambian la perspectiva, pero a nivel cósmico. Bueno, varias pelis usan ese efecto. Una de las que habla Moulin Rouge es una de las pelis que habla en el artículo Jennifer Barker. Y lo que ella dice es que el zoom usado así,
pseudo zoom, porque es un efecto digital, no es un zoom propiamente dicho, genera en el espectador una experiencia corporal, somática, porque lo hace estar casi que en dos lugares a la vez, como el movimiento es tan rápido y atraviesa una distancia, cancela una distancia tan grande, tan larga, nos da la sensación de que estamos a la vez muy cerca y muy lejos. Yo pienso que eso se puede aplicar al zoom en general, sobre todo cuando el zoom es veloz, que es lo que hacen en esta película, que el zoom va hacia adelante veloz, también va hacia atrás a veces, pero en general va hacia adelante veloz, como mucho en las pelis de Kung Fu. Entonces creo que esta idea de la experiencia corporal que produce el efecto del zoom se puede pensar también no solo en el zoom cósmico, sino en estos zooms más ópticos y reales y menos pretenciosos de películas como Tilsamans. ¿Por qué? Porque el zoom no viaja, no atraviesa. O sea, cuando una cámara se mueve, véanlo en una película, cuando ves una película y ves el encuadre que se mueve, podés notar la diferencia de si se está haciendo un zoom o un paneo. Un paneo es una panorámica, es un giro de la cámara sobre su propio eje. El eje de la cámara no se desplaza, solo gira sobre sí misma. La panóptica, de ahí viene panóptico, que es esto que habla Foucault de la vigilancia. Panear, panorámica. Y después está el traqueo, como dicen en inglés, el tracking shot o el traveling, que creo que viene más... en francés lo usan traveling también, pero traveling es una palabra en inglés. Y en español usamos más el concepto de traveling, que es cuando la cámara sí se desplaza, que lo puede hacer en unas vías, sobre unas ruedas, o lo puede hacer en mano, también eso sería cámara en mano, pero también es un traveling porque la cámara está viajando. Cuando la cámara se mueve literalmente cambia la perspectiva, pero cuando se hace zoom no. ¿Sí? El zoom no viaja como el traveling, no atraviesa la distancia realmente, sino que la anula y produce, después vayan a verlo, produce un efecto de aplastamiento de las figuras con los fondos, eliminando lo que se llama profundidad de campo. Profundidad de campo es la sensación de profundidad que tenés cuando ves cuerpos en profundidad en una imagen. Si te da la sensación de que están más lejos es porque hay más profundidad de campo y tiende a haber más foco más planos de la imagen. Cuando hay menos profundidad de campo, da la sensación de que los cuerpos y el fondo están más aplastados y el foco está más puntualizado solo en una capa de la imagen. Y eso genera una sensación más irreal, porque el ojo, si bien nosotros pueden probarlo ahora que están escuchando esto, enfoquen en algo muy cercano y lo más lejano se pone fuera de foco, pero el ojo tiene una capacidad de regular y nivelar y cambiar de foco muy rápido, que nosotros con el ojo no podemos producir lo que produce un primer plano hecho con un teleobjetivo, por ejemplo, que es tener un rostro completamente en foco y un fondo muy fuera de foco, fijo. Y porque vos cuando ves una película no podés elegir que el foco cambie al fondo. La película puede hacerlo, la cámara puede hacerlo al filmar, pero vos como espectador no. Entonces hay algo que da una sensación más artificial, me parece. Por ahí estoy generalizando, pero me parece que la poca profundidad de campo y el aplastamiento de la profundidad de campo que genera el zoom genera un efecto más irreal. Entonces esto decía, cuando la cámara se mueve, además de alejarse o acercarse, se cambia la perspectiva. Pero cuando te parás en un lugar y haces zoom in o zoom out, solo te alejas o acercás, pero sin cambiar la perspectiva. Espero que esto se entienda. Barker en su artículo cita a Vivian Sobchak, que es una autora que escribió bastante sobre la fenomenología del fenómeno, valga la redundancia, cinematográfico. Estoy tomando una nota para después, para no olvidarme. Y esta Sobchak escribió, voy a dar una cita de unas líneas. En el movimiento óptico es la vista visual de la película y no su cuerpo material lo que cambia su ubicación y situación en el mundo. ¿Sí? No es el cuerpo material de la mirada el que se mueve,
sino su vista más propiamente dicha visual óptica. La cámara no se mueve, lo que se mueve es la distancia focal del lente. Esa vista visual atraviesa el espacio terrenal sin ocupar materialmente la distancia entre ella misma y el objeto que atrae su atención. ¿Sí? Esa vista del zoom, cuando la cámara se zoom veloz para adelante, véanlo en Tillmans, la vista no atraviesa materialmente esa distancia entre ella, entre donde está emplazada la cámara, el cuerpo de la mirada y el objeto mirado. Entonces dice, la profundidad no queda inscrita por la mirada zoom como ocurre en un traveling. Más bien las relaciones visibles entre el objeto observado y el fondo se aplanan relativamente como función de una atención que colapsa o trasciende el significado corporal de la distancia. Va de nuevo eso último, una atención que colapsa, es decir, cancela la distancia o trasciende el significado corporal de la distancia. Entonces el efecto de zoom, y pensemos en la peli, específicamente el efecto de zoom in, y más específicamente el efecto de zoom in veloz, como un efecto de colapsado o trascendencia de la distancia. Si se quiere, podemos usar la palabra cancelación de la distancia. Sí, es un acercamiento que no recorre, que no celebra la distancia, sino que la cancela. Bien, se puso conceptual, pero vamos a ver qué nos dice esto o qué puede decirnos esto de la película. Volvamos al título. Juntos. Tillsammans. Juntos. Hay algo que se pone sobre la mesa de manera explícita en la película, que es la tensión entre lo colectivo y lo individual. Esto ya lo dije. Entonces lo que me pregunto es si esos zoom in tan veloces, casi violentos al primer plano, no nos fuerzan físicamente a recordar que dentro de los grupos todavía hay individuos, como en el póster. Y el individuo está gritando, el individuo del póster está gritando, esto no lo había pensado antes. ¿Por qué está gritando ese individuo hecho en Suecia en el póster? Que dice juntos, pero él grita, es un tipo solo que grita. Se quedó solo porque le pegó a su mujer y ella se fue con los hijos. Entonces, en el zoom in rápido, la atención enfoca violentamente sobre el rostro del individuo, aislándolo o al menos destacándolo del conjunto. Juntos, dice el título y dicen ellos desde su idealismo, y es el nombre de su casa, pero también individuos, parece recordarnos la cámara todo el tiempo y nos lo recuerda de un modo violentamente físico. Sí, todo bien con vivir juntos y con el socialismo y la comunidad, pero estar juntos es ausencia de límites. ¿Qué le pasa al individuo dentro de ese colectivo reglado? ¿Por qué compran un televisor si no era tener televisor? ¿Por qué se van a comprar salchichas si era no comer carne? Bueno, esta pregunta, ¿estar juntos significa ausencia de límites? Esa pregunta también puede darnos una pista a por qué la película se retrotrae a los 70. Veamos esto, hay un tipo de responsabilidad afectiva o falta de responsabilidad afectiva, digamos, que con los años se va volviendo demasiado grosera y evidente. Creo que, esto es también muy individual, es muy de los colectivos, es muy local, no podemos generalizar y hablar de todo el planeta Tierra en una frase, pero podemos decir que a nivel colectivo vamos madurando con mucho dolor y muchas vueltas para atrás y logramos leyes que después se van para atrás. Digo, leyes inclusivas. Toto, estoy grabando un podcast. Responsabilidad afectiva, Toto, por favor. Bueno, no sé qué quiere un gatito. Hola, mi amor. Digo, con todos los vericuetos y los meandros, pienso que con el tiempo vamos colectivamente conquistando cierta responsabilidad afectiva, madurando relacionalmente. Y tal vez por eso también hay modos de lo vincular que se ven en esta película que tal vez en una película del 2000 sobre el 2000 podrían haber parecido mucho. Sí, el modo en que Lena lo trata a Gran, no sé cómo se pronuncia, se escribe Gran, el hermano de Elizabeth, Joran creo que pronuncian, Joran, casi que ella lo pisotea cuando le cuenta así como así que con Eric el pibito tuvo un orgasmo y con él nunca. O cómo después Lena abusa del niño, del chico del vecino,
que se hace amigo de Eva. Bueno, hay un montón de límites que son sobrepasados con violencia entre los personajes desde el inicio mismo de la película, de la historia, que es el marido golpeando a Rolf, golpeando a Elizabeth. Para ir al baño a vomitar, Yoram tiene que pasar por el baño de Lasse, atravesarlo, despertarlo. Como que hay algo del límite que no está muy claro en esa pequeña comunidad. Y la escena de la avena es una clave de lectura, cuando Yoram prepara el desayuno para sus sobrinos y usa la avena como metáfora y dice, como copos de avena, les está preparando la avena y medio les inventa un cuentito y dice, como copos de avena, al unirnos a los otros nos volvemos más blandos. Nos unimos a otros y ya no nos distinguimos, dice. Y ahí está la ambigüedad. Una cosa es ablandarnos en el encuentro y otra es fundirnos en el encuentro, perder bordes. Bueno, ¿qué implica que el que unirnos signifique perder borde, límite? Bueno, en esta casa parece no haber mucho borde. Todos se meten en la vida de los demás e intentan sostener reglas imposibles. Al intentar ayudarse, la cagan, como cuando Stefan intenta ayudar a su hermana Eva cuando las niñas de la escuela le hacen bullying a ella y él, Stefan, por querer ayudar a la hermana, termina generando que los lentes de Eva se rompan. Porque tampoco se trata de... Claro, hay un idealismo sobre la convivencia que está muy claro en Yoram cuando la pareja más idealista se enojan porque compraron un televisor y se van. El chico de la pareja le dice a Yoram, ¿quieres complacer a todo el mundo? Y bueno, ellos, los más idealistas, que dicen que se quieren ir a vivir a la naturaleza, dejan la casa, y es curioso que cuando ellos se van, como si algo se liberara, los que quedan se ponen a jugar a la pelota. No me dejan tener juguetes bélicos, le dice uno de los chicos, de los niños de la casa a Stefan, pero en la casa se la pasan peleando. Cuando los niños reclaman carne, Elizabeth se suma a la protesta para comer carne y dice la siguiente frase, vivir en una comuna no significa rechazarlo todo. Vivir en una comuna no significa rechazarlo todo. Cuando escuché esa frase me hizo pensar, esta vuelta que vi la película me hizo pensar en algo que creo que es de Espósito. Siempre me mezclo Agamben y Espósito. Creo que es algo de Espósito, un filósofo italiano. Esto lo trabaja Dario Stanschreiber. Creo que es del libro Comunitas, justamente. La idea de Espósito, si es Espósito, es que una comunidad no se define tanto por lo que tienen sus miembros en común como por lo que descartan, ¿sí? Que es un interesante giro al lugar común de, bueno, lo que nos une es lo que tenemos en común. Espósito dice, no, lo que nos une como comunidad, y agregaría como comunidad cerrada, como grupo cerrado, son las definiciones de lo que queda fuera, de lo que excluimos. Bueno, en este caso un montón de reglas que definen qué se puede, la moral de la casa, que está claramente en crisis y que la llegada de Elizabeth con los chicos va a terminar de detonar. Y si se quiere, la película se puede leer como una liberación. Lasse, el cabrón, el lindo cabrón, es casi que manipulado verbalmente, convencido por Klasse, el chico gay, para estar con él, y terminan estando. Lasse, bueno, afloja un prejuicio que tenía y se entrega a la posibilidad de estar con un varón. Y así como esa situación es muy clara, podríamos leer la película en clave de, bueno, una estructura rígida que se empieza a ablandar. De hecho, los más rígidos, que son Eric, el niño más politizado, y la pareja con niños que se van a vivir a la naturaleza, se van de la casa cuando las cosas empiezan a deformar mucho tras la llegada de Elizabeth y los niños. Entonces podemos leer la película en esa clave. Y también podríamos decir, bueno, la cámara insistentemente reforzando al individuo y recortándolo del grupo, diciendo, che, todo bien con el grupo, pero también hay individuos con sus deseos personales, con sus necesidades personales, como si la cámara forzara una liberación que tiene que ver con equilibrar algo que no es tan sencillo como poner una serie de reglas y decir, bueno, vivimos en armonía. Y la otra que se va de la casa es Lena, que es la que pisotea en la supuesta libertad de la pareja abierta, fuerza a Yoram a una pareja abierta que él claramente, y él se deja forzar también, como victimario y víctima, a una pareja abierta que él no quiere, y ella termina yéndose también, violentamente echada, porque claro, él acumuló y quien acumula estalla.
y Oran estalla. La soledad es lo peor, le dice el señor que se le rompe el baño a Rolf, que le va a arreglar el baño, y le dice mejor una avena juntos que una chuleta solo. Y de hecho él, este señor, para que Rolf vuelva, porque la vez pasada que fue a arreglarle el baño tomaron una cerveza y tuvieron una charla muy linda, bueno, para que vuelva y este señor pueda charlar con alguien que se siente sola, rompe su propio baño para tener una excusa para llamarlo. Y es muy lindo que a Rolf le da ternura eso. Bueno, eso. Me pregunto si este zoom violento no puede leerse como un intento de llevarnos la atención sobre la complejidad del diálogo del individuo con el colectivo. El zoom como un dispositivo que recuerda al individuo a su singularidad dentro de la complejidad de lo grupal. Si este dispositivo separa el zoom, aísla al individuo y dice, momento, estar juntos no significa empastarse como avena, el otro dispositivo sobre el que quiero llamar la atención, y lo voy a hacer más brevemente y cerrar, lo junta a los personajes. Este es el fundido encadenado. El fundido encadenado es cuando una imagen, estamos viendo una imagen, y de repente se empieza a desvanecer, pero no se va a un plano negro o un color pleno, sino que se desvanece y mientras va apareciendo otra imagen. Eso es el encadenado. Muchos encadenados de esta película, vayan a fijarse, elipsan, es decir, saltean momentos en que los personajes se acercan y terminan juntos. No solo se usa para eso, pero hay un montón de momentos en la película donde el fundido encadenado está, si se quiere, apurando un encuentro, salteándose el momento en que los personajes se acercan y terminan sentados juntos, por ejemplo en una cama o en un auto, conversando. Como si el recurso de montaje apurara, forzara a los personajes a estar juntos en una intimidad. Cuando Anna y Elizabeth se acercan en la primera noche, Eva y el vecino, el chico de los anteojos, en varias oportunidades son reunidos por un fundido, casi como si la película quisiera apurar las vueltas que damos para acercarnos. O cuando Rolf, después de conversar con el señor del baño, quiere llamar a los hijos y tras un fundido ya están en el restaurante. Bueno, y otro fundido encadenado que apura un encuentro es cuando Elizabeth, por el final, decide, ablandarse, dar el brazo a torcer y acercarse al auto a hablar con Rolf, que quedó ahí esperando que ella se anime. Y ella dice, bueno, voy, pero ese animarse es un pequeño gesto en la ventana y funde y ya está llegando al auto. ¿Sí? Como si ese efecto, al contrario del otro que separa, reuniera. Y ahí de nuevo la tensión entre el individuo y el colectivo. Bueno, para cerrar, la verdad es que también haciendo este análisis siempre me pregunto si el análisis es esforzado, si estoy sobreinterpretando. Me parece que esa es una pregunta no para paranoiquearnos al analizar o estudiar una película, pero sí para tener presentes si estamos overreading, como se dice en inglés, sobreinterpretando, que diría Susan Sontag, sobre la sobreinterpretación. Pero la lectura es interesante, como dice Hoy Lun Lau, la ambigüedad de un efecto, el efecto de desconcierto que nos genera un efecto, o un estilo o un recurso. Cuando sentimos ese desconcierto de lo ambiguo, eso es un llamado a investigar, a leer más profundo y a meternos en la obra a leer. Así que eso es lo que intento hacer. Pero igual me pregunto, ¿será que acá en este caso, en Till Sandman, será que la forma no aporta más que lo que la película con su historia ya está diciendo? Bueno, tal vez no aportan un sentido nuevo, pero sí genera un efecto de sentido, o más que de sentido, de sensación. Esto es interesante. Si asociamos la palabra sentido a algo más mental, podemos pasarla a sensación para hablar de algo más físico. Porque es cierto que el tema de la tensión entre el individuo y el grupo ya está narrado en las situaciones y los diálogos, incluso explicado en la metáfora de la avena, en la historia de Joran, pero tal vez lo que el efecto de cámara y montaje estén produciendo sea una experiencia más física en el espectador. Aunque no la pueda racionalizar, intelectualizar, la experiencia de ver una película es una experiencia física. Y tal vez la forma de la película, los recursos más formales de la película, sean lo que más nos mueve físicamente. El cuerpo mueve al cuerpo. Obviamente las ideas también entran por el cuerpo porque estamos viendo una película, imágenes y sonidos. De hecho, en verdad no solo una película, cuando alguien nos cuenta una idea en la vida cotidiana, lo hace con una voz y escuchamos una voz, una textura vocal, un sonido. Y ese sonido impacta en nuestros tímpanos
y así por los sentidos entran las ideas también. Y las ideas también afectan al cuerpo. Podemos escuchar una idea y llorar. Pero digamos que la parte más narrativa, más de las ideas y los temas, tiende a ir a hacer más efecto en la mente y que la forma tiende a atacar, digamos, más al cuerpo. Estoy generalizando y simplificando mucho. Entonces, les dejo con esta pregunta. ¿Qué efecto físico de sensación y sentido producen estos recursos, estos dispositivos formales de la película? Y eso me lleva a esto que dice Rick Alberson, el director de esa película tan fabulosa, La Risa, que me gustaría volver a verla y tal vez trabajarla en este podcast. La Risa, Rick Alberson, en una conversación con Cabeza Hedi, esto lo debo haber mencionado 80.000 veces, incluso en este podcast, él dice: tenemos poca conciencia acerca del acontecimiento fisiológico que es el ver una película. El acontecimiento fisiológico que es ver una película. ¿Sí? Y cualquier obra de arte. La obra de arte, en verdad, como cualquier cosa, nos llega por el cuerpo. ¿Como cualquier cosa? Bueno, dejo la pregunta. Pienso en ese texto hermoso de Alejandro Catalán, actor, director y docente de teatro porteño. Alejandro Catalán escribió un texto hermoso sobre la actuación de Marilu Marini en una versión teatral de Las Criadas de Jean Genet, que yo vi en el teatro acá en Buenos Aires. Increíble. Bueno, Marilu Marini, es un lugar común decirlo, pero digámoslo, porque es así, es una bestia en el escenario. Es violenta, hermosamente violenta, como impacta físicamente esa mujer en el escenario. Es hermoso verla actuar. Y Catalán dice en ese texto: Marini afecta al espectador a través de su voz y de su cuerpo, a través del sonido y de la imagen que produce. Entonces, al ver esta película, Till Sammans te dejó con esa pregunta: ¿cómo te afecta físicamente y qué efectos de sentido? ¿Cómo se asocia la sensación y el sentido? Podemos quedarnos con esa pregunta. ¿Cómo es el fenómeno de generación, de creación de sentido a través de la sensación? Bien, vamos a ir hasta acá. Espero que hayas visto o veas la película, porque es muy hermosa, y espero que estas ideas, si llegaste hasta acá, supongo que es porque algo te interesó conversar sobre el cuerpo de la ficción y cómo nuestra mirada y nuestra sensibilidad se transforma cuando le prestamos atención al cuerpo de la ficción y no solo nos enfocamos en las historias y los temas. El cuerpo de las películas, el cuerpo de las obras de arte, el cuerpo de los relatos literarios. Estoy muy enfocado ahí, así que si llegaste hasta acá, supongo que es porque algo de todo esto te interesa, y me encantaría que me hagas preguntas o me dejes comentarios donde sea que hayas escuchado este podcast, para yo poder seguir investigando, hacer doble clic en algo que por ahí expliqué de una manera y no se entendió y me puedo explayar. Así que déjame preguntas, comentarios. Si te interesó, te tocó, si el sonido de mi voz te tocó, algo te interesó, te movió, te pido por favor que le compartas este episodio a 1 o 1000 personas, 1 o 1 millón, Zoom cósmico. Así el trabajo, esta investigación le puede llegar a más personas y me ayudas a que este trabajo llegue a más gente. Te invito a conocer mis mentorías para artistas, mis programas de escritura, mis talleres de cine, a ver mis películas y series, a leer mis artículos sobre cine, conocer mis libros y sobre todo suscribirte a mi newsletter semanal Todo es Materia Prima, que mando todos los viernes gratuito al mail, donde hablo de arte, procesos creativos, y cada semana recomiendo una película o un libro. Lo puedes encontrar en mi web hadasirkin.com, JADASIRKIN, igual en la descripción del episodio queda toda la información, hadasirkin.com/newsletter, ahí te puedes suscribir. Bien, hasta aquí, gracias infinitas por escuchar y por interesarte. Ojalá esto te deje curiosidades y te abra la mirada, y nos escuchamos más bien en el próximo episodio. ¡Muac!